Ok. Bueno, mi hermano, un gusto conocerte ahora. Habíamos conversado tal vez hace como un año y algo, creo. Este, ¿Cuánto tiempo tienes tú en el adventismo, mi hermano? Yo me bauticé pastor en 1994, en Vale, octubre casualmente del 94. Estoy cumpliendo este mes 31 años. muy bien, buen tiempo. Eso significa que ya no eres un bebé lactante, ya eres un No. adulto, o deberías, ese es el deber ser. Bueno, ¿qué te parece si para comenzar este conversatorio entonces oramos y comenzamos a conversarlo? ¿Te Sí, parece? nos introducimos, demos una introducción de quiénes somos o algo o no, no es necesario. Sí, sí, vamos a hacer eso. Ok. Eh, Si quiere, me- ore usted, pastor. bueno, inclinemos nuestros rostros. Gracias, querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a ti por siempre, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder conversar acerca de estos temas que son de vital importancia para nosotros en los días en los cuales estamos viviendo. Gracias por el privilegio de poder conversar con mi hermano Gerardo, de conocerlo, también conocer sus experiencias como hijo tuyo y también sus experiencias personales en el fragor de la lucha. Te rogamos, bendito Consolador, que nos des la unción que necesitamos, el discernimiento espiritual. Pon un carbón encendido en nuestros labios y glorifícate en esta hora. Gracias, Jesús, por interceder. Gracias porque por ti esta petición será una realidad. Gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Bien, mi amado, mis queridos amigos de que nos sintonizan por este canal en todas partes del mundo. Es un placer para nosotros estar en sintonía ahora, directamente desde Honduras, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Sí, les saludamos desde Honduras. Mi nombre es Gerardo Guaymín. Soy adventista del séptimo día desde hace 31 años ya. He sido anciano, diácono primero, luego anciano de iglesia por muchos años y de un tiempo para acá me he dedicado a hacer obra misionera. Soy originario de Tegucigalpa, la capital de Honduras, Ajá. pero el Señor me ha traído hasta el occidente de Honduras, aún fuera de una ciudad pequeña que se llama Santa Bárbara, y aquí estoy sirviendo como misionero laico, ¿verdad? Soy Ajá. misionero de sostén propio y entonces aquí me tiene el Señor. Desde hace dos años estoy en esta zona. Este es mi segundo año. No, este es mi tercer año, perdón. Vale. Estás Pero en, estás en el campo, hermano. casi que sí. Ajá. Estuve en el campo un año al pie de una montaña, un campamento que había, pero como ustedes saben, el enemigo se mete por todos lados, ¿verdad? Sí. Y la obra que tratamos de levantar ahí, él la botó y tuvimos que salir de ese sitio. Pero otro hermano nos llamó justo al momento que estábamos saliendo para invitarnos a venir aquí a donde estamos ahora. Estamos en un complejo que es de una escuela y estamos en la parte posterior de esa escuela, pero sí está en las afueritas de la ciudad la escuela, Ajá. Muy bien. ¿verdad? Muy bien, mi hermano. Ayer fue el 22 de octubre del 2025. Se han cumplido 181 años de aquel evento que marcó la historia en el cristianismo. Y voy a decir que marcó la historia en el cristianismo porque el 22 de octubre de 1844 la cristiandad sufrió un revés. La cristiandad sufrió un gran chasco que se lo han acreditado a una denominación religiosa cristiana en particular, pero realmente en 1844 todas las denominaciones protestantes
No voy a mencionar a las iglesias evangélicas porque todavía no habían nacido, pero sí las protestantes existían como pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Los protestantes o el protestantismo sufrió un gran revés, un gran chasco. Y vamos a conversar acerca de esto a partir de este minuto. Así que mi hermano, te voy a dar la palabra para que hagas la introducción y allí nos introducimos en este conversatorio. Gracias, pastor. Sí, fíjese que nosotros lo conocemos en la iglesia adventista como el Gran Chasco. Sin embargo, no estoy del todo convencido que haya sido como un revés para el cristianismo. Como usted bien dijo al inicio, en esa época, pues todas las denominaciones, básicamente todo el protestantismo creía que este planeta era el santuario. Y Así entonces es. ellos entendieron, sobre todo Miller en este caso, estudiando que no era adventista del séptimo día, ¿sí? Estudiando la Biblia, estudiando la profecía, él entendió que Cristo vendría en 1843, porque sacó el cálculo, las matemáticas son exactas, ¿sí? Y sacó el cálculo de la profecía de Daniel 8, de las 2300 tardes y mañanas, y él llegó a la conclusión que Cristo venía en 1843, porque ellos creían, todos los cristianos creían en ese momento, todos los protestantes, como usted bien dijo al inicio, que este planeta era el santuario, pues sí que la purificación del santuario significaba la segunda venida de Cristo. Él empezó a estudiar y su corazón se llenó de alegría, de gozo, ¿verdad? Al saber que nuestro Señor Jesucristo vendría en 1843, perdón. Así es. Bueno, allí en ese movimiento religioso que arranca en 1833 con el pregón de la segunda venida de Cristo, se conoce en la historia como el despertar religioso, el despertar del cristianismo, teniendo en cuenta que el protestantismo arranca con Martín Lutero en el siglo XVI. Y Sí, Martín Lutero ya él estaba profetizando que para él Cristo vendría en 300 años. Esa fue su profecía particular, que Cristo apareciese en 300 años más de su tiempo. Muy bien. mire qué interesante, interesante. Y Sí. Dios, es que Dios está en control de todo, pastor. Justo cuando aparece Martín Lutero en 1517, también se está inventando la imprenta. Y eso se Ajá. permite que la Biblia sea más conocida en otros idiomas de una manera más fácil. Luego, para la época de Miller, justamente, recién se habían creado las sociedades bíblicas, también, ¿verdad? La americana, la británica, y la Biblia había sido repartida, compartida de manera masiva, pues. Entonces había habido ese despertar, la gente tenía acceso a la palabra de Dios. Y es en ese contexto que Miller empieza a estudiar la Biblia. Sí. Se convirtió en un boom. Cuando la Biblia se imprime, entonces la gente ávida de conocerla, de saber los misterios de la salvación, se abocaron a estudiar con celo las sagradas escrituras. Y como tú muy bien mencionas, Guillermo Miller se abocó también con pasión a eso. Tú recordarás que Guillermo Miller había caído como en una especie de ateísmo, Sí, ¿verdad? Entonces fue un milagro que el Espíritu Santo logró en Guillermo Miller después de haber sido educado en un hogar religioso. Andando el tiempo, Guillermo Miller deja de creer en el Dios verdadero, entra en el ateísmo, pero el Espíritu Santo quebrantó ese corazón y lo inquietó a regresar a estudiar las escrituras. Y allí comienza ese proceso de estudio y análisis, ese conteo a partir de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas.
y encontramos a Guillermo Miller con una vela, las escrituras de diferentes versiones, con su concordancia bíblica y humillándose ante el Señor para que le iluminara acerca de la profecía más larga bíblica, las 2300 tardes y mañanas. Y Casualmente entonces, hoy fíjese que estaba platicando de eso con unos niños de tercer grado. Yo doy clase de Biblia, ¿verdad? A qué bueno, tercero y cuarto grado. Y hoy estábamos hablando de eso casualmente. Cómo los ángeles y el Espíritu Santo y los ángeles de Dios estaban en ese momento, ¿verdad? Con la mente de Miller guiando sus estudios para llevarlo a entender esta profecía que hasta ese momento había estado sellada, sí, así ¿verdad? es. Sí. Algo curioso también allí que podemos recordar que Guillermo Miller, después que hace su estudio, que no fue una noche, no fue una hora, no fue una noche, no fue un mes de estudio, decide, después que ha recibido esa iluminación y esa convicción en su corazón, él decide no pregonarla, no pregonar esa verdad. Si Dios, así como hizo Moisés, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo de aquí del Sinaí. Bueno, No se sentía capacitado, ¿verdad? así es, Guillermo Miller hizo algo parecido. Si Dios no le impulsaba, si Él no adecuaba el momento para que Él expusiera eso que Él había descubierto en el estudio de las Escrituras, Él no lo iba a hacer. Y tomando esa decisión, me imagino que lo habrá conversado con su esposa y mientras realizaba sus tareas agrícolas, ese pensamiento constante allí en su mente, esa emoción grande que debió sentir en su corazón de haber descubierto algo que hasta ese momento nadie lo había descubierto, nadie había estudiado eso, se había abocado a investigar a Daniel en ese punto y él lo había hecho. Entonces, me imagino cómo te habrás sentido tú, mi hermano, si ese... Y estaba descubriendo un tesoro. Es como cuando uno descubre verdades bíblicas, ¿verdad? Sí, Son un tesoro en realidad. Uno se emociona, quiere compartirlas. Y él estaba en esa, él estaba sumamente emocionado. Su esposa lo anima. Es más, él hace una oración. Y justo en ese momento que están en ese debate, si debía o no debía él compartir esas verdades, es invitado, ¿verdad? Para tener una prédica en una de las iglesias. sí, Así que esa fue como una respuesta de Dios que él quería que diera este mensaje. sí, sí. Y fíjense que cuando yo les contaba al inicio que yo me bauticé en 1994, yo nací en 1972, o sea que tenía 21, iba a cumplir 22 años, porque cumple en noviembre. Eh, no crecí en un hogar cristiano. De, por la gracia de Dios, pues la que es mi esposa hoy la conocí un poquito antes de esa época y ella me dio a conocer el mensaje, ¿verdad? Pero uno de los pasajes que más me impresionó a mí respecto a esta verdad, la encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Me gustaría poder leerla. Apocalipsis 10, versículo 8. Y mire lo que dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo. Y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esos pasajes para mí son, pastor, impresionantes porque básicamente está dando en la Biblia, está describiendo el nacimiento de la iglesia adventista, ¿verdad? Sí. Con estos Primeramente, pasajes. se estaba profetizando que iba a haber un chasco. Se Correcto. estaba Sí, profetizando eso. 2000 sí, años casi antes, Juan
el teólogo está escribiendo ese chasco. Y, y hasta nuestros días todavía hay cierta corriente religiosa que estudia ese chasco. ¿Por qué se realizó ese chasco? ¿Cuál fue el objetivo, mejor dicho, que Dios en su infinita omnisciencia colocase allí en las escrituras ese alerta de que como cristianos íbamos a ser chasqueados? ¿Tú no te has preguntado eso A alguna veces, vez? a veces sí, fíjese, a veces creo que, bueno, estudiando en la historia, solamente quedaron 50 después de este evento. 50 quedaron nada más. O sea que yo lo que entiendo es que Dios está como que siempre purificando, ¿verdad? A su iglesia, purificando el movimiento. Y quizá él entendía que iba a haber gente que se iba a unir por temor, y finalmente estaba probando su fe. Estaba probando su fe. Porque solo al quedar 50 personas, pastor, eso le indica que la gran mayoría en realidad no estaba esperando la segunda venida de Cristo. No Sí, estaban preparados para la segunda venida de Cristo. sí, la gran mayoría apostató en ese momento de lo que supuestamente creía. Bueno, allí Sí. encontramos detalles importantes de el por qué Cristo no vino. La Biblia nos está diciendo que la cristiandad iba a sufrir, que su pueblo, en este caso el protestantismo, que es su pueblo en ese momento, iba a sufrir un chasco. Sí. Pero ¿por qué Cristo no vino para esa fecha? Teniendo en cuenta que alguien dice, bueno, más de una persona dice que Cristo no ha venido en nuestro tiempo porque Él está esperando que la iglesia se arregle, que la iglesia esté preparada. Bueno, Yo no comparto esa idea. ahí hay dos cosas, fíjese, interesantes, pastor. Una, Apocalipsis 7 nos dice que sí, en realidad está esperando que estén sellados los 144,000. Ahorita no vamos a entrar en detalles si son literales o no, pero mientras no se dé, mientras los 144,000 no estén sellados, él va a seguir reteniendo, ¿verdad? Las plagas no van a empezar a haber caído. Pero la otra, la segunda, creo, respondiendo a la pregunta que usted hace, es que esta profecía, pastor, de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8, 13 y 14, no se trataba de la segunda venida de Cristo. Esa profecía era sobre la purificación del santuario. Nosotros malinterpretamos lo que era la purificación del santuario. Bueno, nosotros no. O sea, el El, cri- protestantismo, pues. sí, el protestantismo lo interpretó mal. Interpretó Sí, mal el evento, porque realmente las escrituras nos dice vino al anciano de día. O sea, allí había una llegada de alguien. El cordero iba a llegar al anciano de días. Se malinterpreta, como tú muy bien acabas de decir, se malinterpreta el evento, el porque el evento. evento nos indicaba que Cristo iba a venir de un lugar a otro. Pero la matemática es exacta. Ahora, analizando ese pasaje de Daniel, usted ahí mira que en realidad el hijo llega al anciano de días y lo que comienza es una escena de juicio luego de esa descripción. Así es. Ese juicio tiene que ver con la última dispensación cristiana. Es la dispensación que tiene que ver con nosotros. A partir de 1844 comienza la profecía de la séptima iglesia, que significa su nombre, el juicio del pueblo. Sí. Entonces, no se está juzgando al mundo, se está enjuiciando es a un pueblo. Ahora, ese pueblo que tiene un inicio a partir de 1844, tiene un inicio, un origen, ese es su origen. Pero ese pueblo está en un juicio investigador. Se está investigando las vidas de todos aquellos que se llaman cristianos o que se llaman pertenecientes Pero o se de, califican como pertenecientes al de todas las pueblo de edades, la ¿verdad, última pastor? dispensación. De todas las edades. Eh, yo diría, basándonos en lo que estudiamos en el santuario terrenal, que tenemos el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, ¿verdad? Que es una doctrina que todavía tiende a confundir a muchos.
Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, comienza la última dispensación. Es decir, comienza el día de expiación que para nosotros lleva 181 años, pero en la antigüedad, en el Israel antiguo, duraba solamente 24 horas. Eso era lo que Sí. duraba, 24 horas. Para nosotros ese día de expiación lleva 181 años. Ahora resulta que aquí surge una pregunta interesantísima. ¿Qué juicio terminó y qué juicio comenzó en 1844? ¿Verdad? ¿Comienza el juicio de quién? ¿De los muertos o comienza el juicio de los vivos? No, el de los Porque, muertos. porque El conflicto de los siglos es claro y dice que comienza desde, básicamente desde Adán hasta no sabemos hasta qué generación en realidad, pero a los que han muerto en este caso, ¿verdad? A todos los cristianos que han muerto, que alguna vez han profesado pertenecer a Cristo, entonces son los que están siendo investigados. muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Durante todo un año, los pecados, como dice la profeta, los pecados confesados sinceramente eran llevados al lugar santo. Cristo ministró en el lugar santo 1810 años después que asciende. Entra al lugar santo y permanece en el lugar santo hasta 1844. Allí se suceden 1810 años. Durante ese tiempo, Cristo está perdonando los pecados confesados de los que se llaman su pueblo, ¿verdad? Esos pecados confesados sinceramente permanecieron en el lugar santo contaminándolo hasta 1844. ¿Me está siguiendo? Sí, sí, estoy Muy siguiendo. bien. Entonces, esos pecados perdonados que fueron confesados sinceramente, como dice Elena de Guay, fueron confesados sinceramente. Aquellos pecados que no fueron confesados sinceramente no están en el santuario celestial o no estuvieron en el santuario celestial, allí en el lugar santo. No estaban contaminando el santuario porque esos pecados, que aunque fueron confesados tal vez, pero no sinceramente, permanecían sobre el pecador. Entonces estamos hablando, pastor, básicamente de que el santuario celestial ha estado contaminado por el pecado, ¿sí? Correcto, correcto, Ok. ¿verdad? Ujú. Porque durante un año en el Israel antiguo, el lugar santo se contaminaba durante todo un año y al día de expiación se hacía la purificación. Muy bien, entonces, desde que Cristo ascendió al cielo, se suscitaron o se sucedieron 1810 años, Jesús estaba perdonando pecados, aquellos que fueron confesados sinceramente. El día que pasó al lugar santísimo, ese día hubo expiación, porque la profecía dice, y el santuario será purificado. No dice que va a entrar en un proceso de purificación. No dice, al finalizar las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Ahora, en 1844, Cristo pasó al lugar santísimo y borró, limpió, expió, purificó, purgó al santuario y tuvo que dejarlo limpio para que comenzara el nuevo año simbólico para nuestra dispensación. O sea que a partir de 1844, tú mencionaste ahorita los 144,000, comenzó la dispensación de los 144,000. Para ellos, el santuario tenía que comenzar limpio, no podía comenzar contaminado. Entonces, si tenemos eso en cuenta, el juicio de los muertos desde Adán hasta 1844 se hizo expiación por ellos el 22 de octubre. Lo que quiere decir que a partir de 1844 hasta nuestros días se está llevando a cabo es un proceso de expiación del santuario, purificación del santuario. Hoy el santuario no puede dormir contaminado porque hoy se está esborrando pecados, no se está acumulando pecados, porque en el lugar santísimo no se acumulan pecados.
la Ahora, acumulación fue en el santo. yo tengo una pregunta ahora. Inicialmente le dije, yo nací en 1972. Del 72 a la fecha yo he pecado, pues. No hay justo ni a uno, dice la Biblia. Sí, Mis pecados entonces, mis pecados y los suyos, pastor, sí. ¿a dónde han ido a parar entonces? Por eso es que Elena de White te dice, los pecados confesados sinceramente, ¿verdad? Sí, Esos sí. son llevados, son llevados por el Espíritu Santo al altar del incienso. Eso sucedió cuando Cristo estaba en el lugar santo. Pero cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, se llevó fue el incensario, no se llevó ¿verdad? No se llevó el altar, él se llevó consigo el incensario y el incensario sigue expidiendo el humo que significa las oraciones de los justos. Nuestras oraciones, sí. Exacto. Entonces, en el lugar santísimo, Cristo recibe tus oraciones que van cargadas de confesiones sinceras. Y esas oraciones de confesiones sinceras, Jesús las recibe, las perdona y las borra inmediatamente. Y las borra. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a, a entender que cada día nosotros debemos asegurarnos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados para que ellos sean borrados y nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Porque eso es lo que Jesús está haciendo actualmente. Ahora, la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía también son claros en que nosotros somos salvos por la obediencia de Cristo Jesús. Él es el obediente. Él es el que obedeció por nosotros. No significa que no debemos obedecer nosotros también, que no nos transforma, que no graba Él sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa transformación también la hace Él, Sí, pero él la hace en nosotros. A medida que tenemos una relación con Él nos va transformando. sí, Pero somos ya vencedores porque somos obedientes por la obediencia de Él. Esa es la ropa que se le pone al creyente para la boda. Esa es la invitación. Cuando el rey mandaba la invitación con el vestido ya apropiado para ir a esa boda, esa es la ropa precisamente, es la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo aplicada a mí, por gracia, porque sí, no la merezco. sí. Pero también eso que tú estás diciendo es totalmente correcto. Pero no podemos pasar por alto el proceso de la santificación. No, no, por eso le dije, Él también Cristo nos transforma. Sí. En la justificación por la fe tenemos dos vertientes. Una que es la justificación impartida y la otra es la justificación imputada, ¿verdad? Teniendo como base esas dos cosas, tomando tu ejemplo, cuando tú hiciste pacto con Cristo hace 30 años, a ti se te otorgaron tus vestiduras, ¿verdad? Y Sí, comenzó en ti el proceso de sellamiento, comenzó también en ti, porque se te declaró justo sin serlo todavía. Se te acreditó al entregársete las ropas, se te ha decretado justo sin serlo todavía. Pero ese proceso de justificación que reposa sobre ti, que sigue siendo culpable, ¿verdad? Pero el Señor te ha justificado, te ha justificado. Ahora, para mantener ese estatus de justo, se requiere entrar obligatoriamente en el proceso de santificación. Ese proceso de santificación, nosotros tenemos que asegurarnos que el sello permanezca sobre nosotros. Esa justicia debe permanecer sobre nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo en santidad. ¿A quién se remite ese proceso de santidad? A la obediencia por amor, porque muchos pueden obedecer por compromiso, por rutina, por costumbre, ¿verdad? Bueno, esos que están viviendo por costumbre, esas oraciones
que llevan confesiones no sinceras, porque no se han arrepentido verdaderamente, tienen un pie en el mundo y tienen el otro pie en el pacto con Cristo, esos pecados permanecen sobre nosotros porque no somos sinceros. Pero Ahora, el proceso de salvación siempre es por gracia, o sea, quien pone en nosotros el querer como el hacer, siempre es Cristo Jesús. O sea, eh, mire el ejemplo que puso conmigo, por ejemplo, yo me bauticé en el 94, pero del 94 para acá yo he pecado. Yo bueno, voy de rodillas, yo voy de rodillas ajá, y yo pido perdón, pero quien pone en mí el ir de rodillas, el buscar el perdón, es Cristo Jesús. Quien pone en mí el estudiar la palabra, el orar, es Cristo Jesús. Entonces, correcto. es- esa es la transformación que Él va haciendo, ¿sí? Nosotros, o sea, nuestra justicia es trapo de inmundicia. Nosotros no hay nada que podamos hacer para ser salvos, si no sería salvación por obras. Y la salvación siempre es por gracia. O sea, es Cristo quien nos transforma también. Al ser transformado, ya yo, Gerardo Guaymín, estoy ya siento repulsión hacia el pecado. Y aquello que me atraía antes, ya digo yo, esto ya no me atrae. Pero no es por mí en sí, por el esfuerzo que yo puedo hacer, sino que es por la transformación que está llevándose a cabo en mi mente por medio del estudio y la oración de la palabra de Dios. Ahora, fíjate que ahí estás mencionando algo, lo que tú haces, ¿verdad? El esfuerzo que tú haces, eh, lo que sucede en el cielo tiene que estar sucediendo en la tierra. Cristo, Exactamente, pastor. sí, Cristo te está Concuerdo justificando, totalmente. claro, Cristo te está justificando y tú estás en el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación no es algo que va a hacer Cristo o va a hacer el Espíritu Santo por nosotros. Ya ellos han hecho una obra, ahora toca que nosotros hagamos la nuestra. Nosotros tenemos que negarnos a nuestro hombre concupiscente. Tenemos que negarnos a nuestra naturaleza con la cual nacimos, ¿verdad? Pero ¿quién nos da el poder para poder hacer eso? Claro, para vencer te lo da el Espíritu Santo, te da ese poder. Entonces, pero cuando tú entras en ese proceso consciente como tú lo estás presentando, entonces estás en el proceso de la santificación. Tú tienes una lucha contra ti mismo, tienes una lucha también para no violentar la ley que tú has aprendido a amar, ¿verdad? Porque cuando nosotros no aprendemos a amar la ley de los 10 mandamientos, nosotros no estamos reconociendo que somos imperfectos y tampoco Correcto. no hemos comenzado todavía siquiera el proceso de santificación. Entonces, Mire qué interesante lo que se planteó. Usted dijo que Jesús está haciendo algo en el cielo, pero porque aquí en la tierra también se está llevando a cabo. correcto, Es que es bien interesante ese pensamiento, porque en la Biblia nosotros encontramos que Cristo es nuestro abogado. Aquí en Honduras, en muchos de estos países hispanos, latinos, aquí se usa la frase, por lo menos aquí se estilaba antes, ahora ya ha cambiado, pero muchos años antes y por mucho tiempo, eh, el título aquí de abogado iba acompañado por notario. O sea, que aquí los abogados, sobre todo los más viejos, son abogados y notarios. El título este de notaría lo daba la Corte Suprema de Justicia. Los notarios, pastor, son ministros de fe pública. O sea que un notario, cuando él redacta algún documento, son documentos indubitables. Es decir, que Cristo es abogado y notario. Él está dando fe en el cielo que lo que está haciendo él allá también está sucediendo aquí en este planeta. eso O es sea, él correcto. no puede estar borrando el registro de nuestros pecados en el cielo si nosotros seguimos pecando aquí en este Eso es planeta. correcto. Sería Eso es mentira. correcto. Así es. Como nosotros sabemos que estamos en un proceso de juicio, nosotros estamos en juicio desde 1844, cada día se abren los libros para hacer una anotación de lo que hicimos hoy. Los ángeles llevan el informe, los libros se abren y nuestros pecados, si no fueron confesados, se transcriben allí.
no fue confesado, no fue perdonado, no será borrado. Pero si nuestros pecados llegan allá confesados sinceramente, porque va marcado por el arrepentimiento de haber ofendido a nuestro Dios, entonces Cristo recibe esa petición, perdona, borra y coloca al lado de nuestro nombre, coloca la sentencia, perdonado. Y de esa manera, entonces, nosotros nos garantizamos que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Por eso es que hoy es un día de juicio y no es el juicio de los muertos, es el juicio de los vivos. Nosotros estamos vivos. Hoy se abre juicio para nosotros. Lo importante es, mire, hay gente, cuando usted le habla de eso de juicio, ¿verdad? Hay gente que va al juicio con temor y son en realidad buenas nuevas. Apocalipsis 14, cuando está dando el mensaje de los tres ángeles, dice que llevan el evangelio eterno. Y el primer mensaje es ese, es un mensaje de juicio. Es por medio del juicio, pastor, en que se nos puede imputar la sangre de Cristo Jesús a nosotros. Así es. Eh, Aquí han habido algunos bancos que ya no existen hoy en día. Y en algún momento, mientras yo he tenido algún tema, alguna prédica o algo, les he dicho, eh, ¿qué harían ustedes si les dan 1 millón de lempiras? Lempiras es la moneda nuestra, ¿sí? Un cheque por 1 millón de lempiras. Todo el mundo se alegra, pues. 1 millón de lempiras son así como, bueno, ya ni me acuerdo, como la moneda está tan, como $20,000, $25,000 por ahí. Todo el mundo se alegra. Pero ¿qué tal, le digo yo, si ese cheque fuera del banco Sogerin? Sogerin fue un banco que existió hace muchos años, que ya hoy ya no existe. ¿Cómo lo cambia? Pues ahí cambia ya la facción del rostro, ¿verdad? Entonces, es decir, el juicio es el medio por el cual nosotros podemos reclamar esa sangre de Cristo que derramó él en el atrio. Por Así es. eso todo el santuario es el plan de salvación. Hay un pasaje, hay un versículo que a mí me gusta mucho, Salmo 77:13, que en español creo que no está tan bien traducido. Me gusta más la traducción en inglés, en la King James. Dice, eh, la clave o el camino está en el santuario. Es que ahí se da todo el plan de salvación, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Es por medio del juicio que se nos puede aplicar la sangre de Cristo a nosotros. Así es. Medio del juicio en que somos purificados. Mire, le voy a leer aquí uno de mis versículos favoritos, Hebreos 3:19, y yo siempre lo leo así, haciendo como preguntas. Dice, perdón, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, lo que usted está diciendo ahorita. Pero ¿para qué necesitamos convertirnos y arrepentirnos? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y para qué necesitamos, pastor, que nuestros pecados sean borrados? Para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. O sea, sin el juicio no podemos ser purificados y no vamos a poder entonces ser sellados y finalmente recibir la lluvia tardía, que son estos tiempos de refrigerio que dice aquí el libro de Hechos. Entonces, eso que usted está diciendo ahorita es sumamente importante. Así es. Mire, viendo los acontecimientos mundiales, Satanás está moviendo sus piezas, pastor. Así es. Eh, Ahorita, yo, bueno, espero que no salirme del tópico, pero hay una situación que se llama el Proyecto 2025. Eso fue escrito antes de las elecciones, antes de que Donald Trump ganara las elecciones. El año pasado, mientras él era candidato, al momento en que iba a ser nominado como candidato republicano, él sale ante las noticias y dice, yo no tengo nada que ver con este Proyecto 2025. Pero hay un sitio web, se lo voy a mandar para que usted lo comparta a los hermanos, ¿sí? Hay un sitio web que se llama Project 2025 Tracker. Y entonces ahí uno lo mira y va como avanzando. En realidad, al día de hoy, va avanzando ese proyecto 2025. Eso está dividido en diferentes agencias del gobierno. Hay una de las secciones, la sección número 18, le escribió un abogado que se llama Jonathan Berry.
en esa sección 18, que es sobre el trabajo, mire qué interesante, pastor. Jonathan Berry escribe ahí, y entonces básicamente la propuesta que él hace es que el domingo se declare como día de descanso. No está hablando de una obligatoriedad, pero que ya quede registrado legalmente como día de descanso y que la gente que trabaje horas extras en ese tiempo se le pague dinero extra. Así está redactado nada más hasta ahora, ¿verdad? Esa parte. Y dice, ese día de descanso, porque habla de Shabbat. En la redacción es bien interesante, Sí, él usa la palabra Shabbat y dice, ese Shabbat debería de caer el día domingo, dice. Excepto, y entonces ya pone algunas excepciones, pero lo que se está tratando de establecer es que el domingo ya sea declarado día de descanso legal. Después vienen las otras etapas de diferentes leyes dominicales que se van a hacer cada vez más opresivas. sí, Pero la primera es esa, declarar el domingo como día de descanso legal. Ahora, mira lo interesante. Ahorita, en septiembre, sí, en septiembre, ahorita, a finales de septiembre, Jonathan Berry, la misma persona que redactó esa sección en el proyecto 2025, ha sido nombrado, ya fue votado y ha sido nombrado como procurador de la Secretaría de Trabajo. O sea que es cuestión de tiempo nada más sí. para que esta parte que entendemos nosotros que es parte de la profecía se cumpla. Así es. Y se está moviendo, Dios está moviendo todo, perdón, Satanás está moviendo todo, no solo en ese ámbito. En Vietnam, por ejemplo, en Inglaterra, creo que en Australia, en Vietnam cerraron ahorita varias cuentas bancarias, varios millones de cuentas bancarias, porque no estaban cumpliendo con la identificación biométrica. En Australia y en el Reino Unido ya están abogando porque haya identificación digital. Eso va a limitar mucho, pastor, nuestras libertades. Ya están Así es. abogando por una moneda digital también. Así es. O sea que Satanás se está moviendo en varios círculos, ¿sí? Varios Sectores. puntos, sectores él está tocando. Sí. Ahora, Dios tampoco se está quedando de brazos cruzados. Sí, allí es donde podemos aplicar nuevamente lo que Del, dijimos del hace un juicio. momento. Lo que está Correcto. sucediendo en el cielo, también está sucediendo algo aquí. Exactamente, Sí, pastor. yo me acuerdo Exactamente. mucho cuando exponemos lo del triple mensaje angélico y los tres espíritus los tres espíritus inmundos a manera de rana. ¿Te acuerdas que en el capítulo 16 San Juan nos habla de una convocatoria? La convocatoria que hace los tres espíritus inmundos a manera de rana, el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo, que es una convocatoria a la humanidad para alinearse con respecto a ese día dominical. Pero Cristo también está haciendo una convocatoria a través del triple mensaje angélico. Está convocando a sus hijos a alinearse, a santificarse para hacerle frente a la Y, trilogía macabra de la Satanás. y entonces, mire de lo que estamos hablando. Para que el pueblo de Dios pueda dar el fuerte pregón, y el fuerte pregón entiendo yo, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero yo entiendo que incluye el mensaje salir de Babilonia, pueblo mío. Así es que el fuerte pregón del cuarto ángel, Apocalipsis 18, es la plenitud. Ahorita nosotros estamos en lo que podemos denominar las gotas de la lluvia tardía que han empezado a caer. Esas gotas de la lluvia tardía va acompañado con, con estas piedras que corren por este río del mundo que tiene que ver con la Agenda 2025, la Agenda 2030. Este río está sonando sus piedras y nosotros como visualizadores de la profecía tenemos que saber que un evento no se va a dar aislado, un evento va acompañado de otro evento. Si estamos hablando de esta ley dominical, nosotros tenemos que saber que no puede haber ley dominical si no hay fuerte pregón. Esos dos eventos Exactamente. van Es juntos. más, es más, el espíritu de profecía dice, mire, que es que son tres eventos, básicamente, pastor, que son casi simultáneos. Sí. Tres eventos. El sellamiento,
por parte de Dios, ¿verdad? Sí, La ley dominical y el zarandeo. Son tres eventos casi simultáneos, porque evento de los últimos días dice que cuando la ley dominical, cuando la ley de Dios, dice, no dice la ley dominical, cuando la ley de Dios sea anulada, entonces vendrá el zarandeo. sí. ¿Y Bueno, cuándo es anulada la ley de Dios? Con ley dominical. la ley de Dios comenzó a abolirse cuando se instituyó la ley de los 10 mandamientos de la tierra. ¿Te acuerdas de eso? Cuando en el Sinaí se quebraron las dos tablas de piedra de Moisés, simbólicamente, se quebraron esas tablas y se instituyeron los 10 mandamientos de la tierra. Bueno, no estoy seguro, pero yo recuerdo que hicieron una cuestión de los 10 mandamientos. Creo que fue una conferencia sobre el clima que se llevaron a cabo en Egipto. Ajá, La esa correcto. vez fue, ¿verdad? Sí, entonces ahí comenzó el proceso de desconocer la ley de Dios. Sí, Ahora, si nosotros seguimos ahondando en lo que es el sellamiento, no puede haber lluvia tardía si el creyente no ha completado su proceso de sellamiento. correcto, correcto. Solamente los que resulten sellados en este zarandeo en el cual estamos, porque aquí yo tenía una pregunta que me las he saltado todas, pero vamos bien. Cuando yo quería Bueno, preguntarte, ¿tú crees que lo que sucedió en 1844 es posible que esté sucediendo en el pueblo que se denomina de Dios para este tiempo? O sea, recordando que el protestantismo era el pueblo de Dios y estaba atravesando por un problema mundial. ¿Cuál problema mundial? El protestantismo había caído en una apostasía total. El protestantismo había olvidado la ley de Dios. El protestantismo estaba obedeciendo, pues como sabemos, la ley, el día dominical papal. El protestantismo había caído en el ateísmo. El protestantismo estaba tendiendo hacia la evolución. El ateísmo estaba en las guerras de independencia. El protestantismo se había divorciado totalmente de Dios para esa fecha de son varias, son 1844. varios paralelismos que hay, ¿verdad? Incluso Ajá, yo he llegado a analizar también y a pensar, sobre todo en la situación de la iglesia adventista actual. Hay mucha similitud también con el pueblo de Israel, lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Si usted se fija, la dirigencia rechazó a Cristo Jesús en aquel momento. Rechazó, nosotros hoy en día, mire que cumplimos 181 años, digo yo, de andar vagando por el desierto. sí, Dios estaba preparando, quiso preparar a la iglesia adventista en 1888 para la segunda venida de Cristo. Se estaba dando todo. Se introdujo la primera ley dominical en el Congreso de Estados Unidos con Henry Blair en aquel entonces. Eh, la Alianza para el Domingo se estaba formando. Las primeras gotas de la lluvia tardía había empezado a ser derramadas. Hay unos cartas de 1888 de Ellen White donde explica ella bastante de ese tema. Eh, Sin embargo, la dirigencia rechazó ese mensaje, rechazó el mensaje de justificación por la fe de Wagner Jones y después que Ellen White lo endosó también ese mensaje. sí. Y entonces se detuvo la lluvia. O sea que ha sucedido lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Mire que llegamos a la frontera, pastor. Igual que cuando el pueblo de Israel llegó a Kadesh Barnea, nosotros llegamos a la frontera. Como iglesia adventista estamos hablando, ¿sí? Y no quisimos seguir avanzando. Esto ha No quisimos seguir sucedido, avanzando. sucedió también con el protestantismo. Ellos llegaron acá de Barnea también. También. Sí, pero cuando Cristo pasó al lugar santísimo, ellos no quisieron aceptar las disposiciones que estaban allí o que se encuentran allí en el arca del pacto. Allí ellos sellaron su puerta de la gracia, la cerraron. Es más, Ahora, dime. hay una visión que está en primeros escritos, que está incompleta en primeros escritos, que está más completa en el Daystar, pastor, y habla de dos compañías. Se recuerda, ¿verdad? Una tenía la vista puesta en Cristo Jesús y la otra estaba descuidada. La que tenía puesta la vista en Cristo Jesús vio cuando Jesús se puso de pie y pasó del lugar santo al lugar santísimo.
Estamos hablando aquí de la iglesia adventista. Pero los otros, dice, quedaron en el lugar santo sin saber que Cristo se había pasado al lugar santísimo. Y los que estaban en el lugar santísimo oraron, Padre, danos de tu espíritu. Y venía y soplaba y llegaba el Espíritu Santo sobre ellos. Los que quedaron en el lugar santo hacían la misma oración. Padre, danos de tu espíritu. Sí. Allí Dice la visión también que era que Satanás que soplaba. venía y soplaba sobre ellos. Ahora, Sí, ahí está, así aparece en Primeros Escritos. En el Daystar, yo no sé si usted lo ha leído, aparece como que un complemento a eso. Dice que muchos de los que pasaron al lugar santísimo, con el tiempo regresaron al lugar santo. O sea, está hablando, sí, mire, qué tremendo, ¿verdad? sí. Allí es donde se Inmediatamente, cumple lo de la... inmediatamente quedaron llenos, dice, del mismo espíritu que había en el lugar santo. Así es. Allí es donde se cumple lo de la puerta abierta y la puerta cerrada. Sí. Cristo abrió la puerta que da acceso al lugar santísimo y la cerró. Los que entraron con él, tomando en cuenta lo que estás diciendo, que está allí en el libro Primeros Escritos, allí entró la compañía y estaban postrados delante de Cristo. El Espíritu Santo soplaba y eran imbuidos del Espíritu Santo. Pero esa misma compañía, andando el tiempo, se divide Algu- la compañía. Algunos de ellos regresan al lugar santo. Ajá, exacto. Entonces, también en el lugar santo podemos decir que el mundo protestante, que para la fecha de 1844 se supone que había entrado con Cristo al lugar santísimo, se abrieron la puerta y se salieron al lugar santo. Y desde allí están, desde esa fecha, está en una apostasía que por el hecho de no aceptar las disposiciones que están en el lugar santísimo, en Entonces, el arca del esa pacto. podría ser una de las respuestas a la pregunta que usted hizo, ¿verdad? Sí. Y ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario el chasco? Porque Dios lo muy bien, permitió. muy bien. Los protestantes no estaban preparados para la No, segunda venida de Cristo. Los no. protestantes estaban consumiendo cerdo, se estaban alimentando de toda clase de cosas del tiempo. Los protestantes se estaban haciendo curas con químicos y tal. Los protestantes fumaban, los protestantes tomaban bebidas alcohólicas, los protestantes seguían observando el domingo como día de reposo, no aceptaban la ley de Dios. Después viene el domingo, porque los adventistas en ese momento también guardaban el domingo, pero También, después viene la luz del sábado y los protestantes, como usted dice, siguen rechazando el sábado. exacto. Entonces esta compañía que acepta estas disposiciones, porque está la ley de los 10 mandamientos en el arca del pacto, está la ley está el maná escondido y está la vara de Aarón. Se quedan con Cristo en el lugar santísimo, aceptan estas disposiciones. Los que no se regresaron, abrieron la puerta y se salieron. El mundo protestante. Pero ahora el adventismo se supone que quedó adentro. Pero ese adventismo que se quedó adentro y que recibía el soplo del Ruach HaKodesh en ese momento, ¿verdad? Eran imbuidos de ese poder, pero esa misma compañía llega un momento que se separa, porque Elena de Guay dice que ve la compañía, pero al levantar los ojos ve otra compañía que van dando. Esa compañía que van dando sigue con Cristo. Y esto es lo que dice el libro de Apocalipsis cuando dice, cuando expresa que estos son los que van por donde camina el Cordero, hablando de los 144.000. Estos son los ¿Sí? que van detrás del Cordero. Pero esa otra compañía que se dividió, tenemos esta otra compañía que creía que había entrado al lugar santísimo, que creía que estaba siendo objeto de las atenciones del Espíritu Santo y resulta que quien estaba soplando era Satanás. Entonces, O sea que no estaban adorando al verdadero Dios, no estaban estaban adorando adorando exactamente. como adora el mundo, ¿verdad? Exacto. Esta compañía guarda el sábado. Esta Aparentemente. compañía va a los templos. Esta compañía hace prédicas. Esta compañía, como los discípulos, como hizo Judas, saca demonios. Esta compañía cree que tiene la influencia, la unción del Espíritu Santo, pero esta Sí. compañía está postrada, pero no está recibiendo. No está recibiendo ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía tampoco la va a recibir. Pero sigue postrada, sigue postrada. Creyendo, pastor, que está adorando al verdadero Dios. Correcto.
Este es el engaño más peligroso que hay para el adventismo. Ese es el engaño más poderoso, como acabas tú de decir, para Sí, nosotros. sí, Entonces, en 1844 el pueblo de Dios estaba en estas situaciones. Cristo no podía venir porque Él dice que el reino de los cielos no lo hereda ni carne ni sangre. Entonces, el pueblo de Dios, que se denominaba pueblo de Dios para ese tiempo, no estaba preparado para encontrarse con Cristo. No estaba preparado. Si Cristo hubiese venido a la tierra para llevar un pueblo así, entonces el plan de la redención no tiene asidero. No tiene sí. asidero. Bueno, si dijimos, solo 50 habían quedado, pastor. Sí. Entonces, esos fueron los 50 que quedaron allá, que después se va a dividir en la rutina de estos 181 años, ¿verdad? Sí. Entramos en este proceso de zarandeo. Cristo está zarandeando a su pueblo. Y no solamente está zarandeando al adventismo, está zarandeando a los pentecostales, a los bautistas, a los metodistas, a los No, es que presbiterianos, usted lo, a no, es que usted lo todos. dijo a su pueblo, dijo usted. Sí, Y que el pueblo está en todas las denominaciones, ¿verdad? en todas las denominaciones. Entonces hay un zarandeo general. Cuando salgamos de este proceso de zarandeo, que es la separación de trigo y cizaña, entonces va a caer la lluvia tardía sobre los que hayan resultado trigo. Esos van a recibir, van a quedar confirmados con el sello y van a recibir la lluvia tardía y van a dar el fuerte pregón. Ahora, no sé si estoy equivocado, pastor. Yo he predicado a veces y por eso lo pongo ahorita para que me aclare usted a ver si estoy equivocado o no. Eh, Aquí en Honduras, para diciembre se estila hacer tamales o nacatamales. Son de masa, de maíz, con Sí. cuestiones así. Nosotros Siempre las llamamos hallacas. hallacas, ok. Pues aquí le llamamos tamales. Ajá. Para hacer eso, pues es trabajoso, es bastante trabajo, entonces no vale la pena hacer poquito, se hace bastante. Bastante. Y se hacen ollas grandes y hay que estar moviendo esa masa porque si no Ujú, se le pega y a medida ujú, que se va cociendo esa masa, se va poniendo más duro y más difícil ir moviéndolo. ujú. Una vez que está cocida la masa, pues se pone sobre las hojas de plátano y ya se va rellenando de lo que se rellena, se envuelve y una vez que están envueltos, se ponen a cocinar con un poquito de agua. Ahora, por lo general, en las casas no hay ollas tan grandes para poner a cocinar todos los tamales. Entonces se cocinan por tandas, ¿sí? Entonces yo siempre he creído que la primera tanda en recibir la lluvia tardía, en ser sellado, va a ser el pueblo adventista. Este, Porque el juicio comienza por la casa de Dios y porque claro. somos nosotros los adventistas los que salimos después más plenamente, dice el Espíritu Profecía, a proclamar el sábado y a predicar Sí, precisamente salir de Babilonia, sí, pueblo mío. sí. Así es. Tradicionalmente lo hemos predicado y lo hemos pretendido así. Pero tú comenzaste el programa hablando de ciertos fenómenos como la Agenda 2030 y estos movimientos que se están dando. Vamos a seguir con los fenómenos. Actualmente hay un fenómeno en las iglesias protestantes. Hay pastores protestantes que están predicando temas que no se predican ahora entre nosotros. Correcto. Es Entonces, cierto. la lluvia tardía no se puede aplicar ante ese fenómeno, no se puede aplicar única y exclusivamente a esta denominación, porque el Señor Entiendo. está llamando a otros atalayas porque el pueblo se ha quedado dormido y no se quiere despertar. En este caso, la aplicación que se hace con Pedro y el lienzo que baja del cielo, que fue a Ujú. la casa de Cornelio, pero todavía Cornelio no se había bautizado. Y cuando Pedro fue a visitarlo, Pedro se da cuenta que el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio, sobre la familia y sobre los amigos de Cornelio que estaban reunidos en esa casa y todavía no habían sido bautizados. Allí sucede ese fenómeno. Primero, a los judíos primero se bautizaron, como dice Pedro, que lo leíste allí, para que reciban
la lluvia temprana, ¿verdad? Que sean El borradas, sí, refrigerio. para que sean borrados el registro de pecado, dice. Muy bien, pero Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. Entonces, este ejemplo nos sirve a nosotros para pensar de la siguiente manera. Nosotros pensamos, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, no que nosotros somos los que vamos a recibir la lluvia tardía. ¿Qué tal si el Señor hace lo mismo con Cornelio? Le da la unción del Espíritu Santo a algunos de los evangélicos y los protestantes que están trabajando en su santificación y nosotros quedamos rezagados. Porque también Elena de White dice, llamará a otros. Nosotros no atendemos al llamado, Él llamará a otros. Y Muy las bien. filas no ralearán, dice, sino que aquellos que lleguen vendrán a ocupar los sitios que alguna vez ocupamos nosotros. Exactamente. ¿Ves? Entonces, yo no voy a negar que dentro del movimiento adventista haya miembros que están trabajando en su santificación. Sí los hay. Y sobre ellos se completará el proceso de sellamiento, recibirán la lluvia tardía y se incorporarán al fuerte pregón. Pero no todos los de la iglesia adventista. No la organización va a recibir eso. ¿Verdad? Muy bien, entonces en las denominaciones protestantes y evangélicas va a suceder lo mismo. Sí, Va a suceder. Entonces, cuando dice que Dios va a reunir su pueblo, no se está refiriendo a la denominación adventista, se está refiriendo, como tú muy bien lo dijiste, a todos sus hijos sinceros que militan en todas las denominaciones cristianas. Va a ser el llamado del cual pastor, tenemos. y no cristianas. Fíjese que a inicio de este año tuve la oportunidad de tener una charla muy amena con un norteamericano que estaba aquí de misionero, ¿verdad? Aquí en Honduras. Y él es profesor en Andrews, hijo de misioneros. Él nació en el Líbano. Él conoce mucho esa cultura porque ahí creció, ha servido fue misionero por mucho tiempo ahí también en esa parte del mundo. Y él me comentaba, pastor, yo lo desconocía totalmente. Él me comentaba que si uno examina bien el Corán, ahí puede encontrar el mensaje de los tres ángeles. Mire qué maravilloso es Dios. Que también había una parte en el Corán que decía que si hay algo que no entendían ellos, que fueran al pueblo del libro. Y actualmente, yo no sé si usted, me imagino que sí, ha visto testimonios de eso. Hay musulmanes que están soñando y en el sueño les aparece Jesús y se están convirtiendo al cristianismo. Lo que pasa es que en esos países, pues no pueden salir así a la luz pública Sí, porque les matan, ¿verdad? sí. Y Allí se está, se allí se, reúnen en iglesias, sí, podemos decir, bajo, en sí. casas particulares, ¿verdad? Y clandestinamente. Allí es donde Sí, se está cumpliendo la profecía de Joel, que dice que los ancianos recibirán visiones y los jóvenes sueños, ¿verdad? sí. En esas tierras donde es difícil que se pregone libremente el Evangelio, el Señor va a hacer su aparición en forma personal a ellos, se les va a revelar personalmente. Y así se irá completando. Sin ser cristianos también son parte del pueblo de... Miren, es Exacto. interesante, ¿verdad? Es Sí. que nuestro Padre Celestial es amor, en realidad, nos ama a todos. Sí. Y allí es donde se cumple lo que nos dice Jeremías y Ezequiel, que el pueblo de Dios para el tiempo del fuerte pregón se llamará Jehová justicia nuestra. Amén. Ese es su nombre. No que nos vamos a llamar adventista o el otro se vaya a pentecostal o... No, nos llamaremos Jehová justicia nuestra porque es un nombre que romperá barreras, terminará con el prejuicio, porque ahorita tenemos el prejuicio de emigrar de una denominación a la otra, ¿no? Pero yo conocí al Señor aquí y aquí me ha bendecido y aquí estoy bien, ¿por qué yo tengo que irme a casa de fulano que se la dan, que son orgullosos, que lo otro, que tal? Entonces, Dios en su infinita misericordia y omnisciencia tiene un nombre que rompe barreras, rompe prejuicios. Ahora todos nos vamos a identificar con ese nombre. Y por eso para nuestro tiempo el Señor le dice a la Odisea que ese mensaje a la Odisea se aplica a nosotros, al adventismo, que tenemos que dejar el orgullo, la vanidad, la prepotencia, pensando que solamente los que se van a salvar tienen que estar en los libros de acá. De la Y iglesia el Señor, adventista, ¿verdad? sí, y el Incluso, Señor está diciendo que no.
que no es así. Quiero comentarte algo también, a ver qué opinas de lo siguiente, ya que introdujiste al Corán y al Islam. ¿Te acuerdas que para que se dé el decreto dominical tiene que venir un ecumenismo primero, ¿cierto? Ya Sí. las bases ya están hechas, el papado con su Agenda 2030, el falso profeta con su Agenda 2025 están trabajando. Y levantaron allá en Arabia, tengo entendido, levantaron, ¿verdad? Tres Sí, estructuras arquitectónicas muy bonitas cerca la una de la otra para unir a esas tres grandes religiones, ¿verdad? así es, ya eso está dando. En Alemania también tengo entendido que se estaba construyendo también algo. En el África está el Krishlam, que también son cristianos, judíos y católicos y islámicos que se están uniendo y formaron una nueva tendencia religiosa. Pero el caso que quiero mencionarte es que debe haber una obligante que, que obligue a las naciones a decretar o afinar ese decreto dominical. Mira lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos con respecto al movimiento islámico. El movimiento islámico ha pregonado ya que quiere apoderarse de Europa y se ha introducido a través de la migración y a través de los países que todavía tienen una inclinación socialista. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. En Canadá Entonces, también. ajá, entonces los islámicos están resueltos a eso. Ahora, los cristianos, entiéndase como cristianos, en Europa a no los evangélicos y protestantes. El cristianismo aquí se entiende como el catolicismo y para los islámicos también. Los islámicos no entienden de adventistas, de bautistas, de metodistas, ellos no entienden eso. Ellos lo que entienden que si me hablas de cristianos, son los católicos. Muy bien, Sí. esta, este enfrentamiento que está teniendo el islamismo por apoderarse de las sociedades europeas y de Canadá y de Estados Unidos está trayendo como consecuencia que los cristianos han empezado a unirse para defenderse en contra de la influencia De la islámica. oleada de ataque, ¿verdad? Muy bien, Islamista. entonces aquí tenemos el primer paso, una ley no dominical, pero sí una ley ecuménica. Nos unimos para defendernos. Una vez que ya eso se haya logrado, la defensa y de que el Islam haya sido suprimido, entonces viene la fase que nosotros estamos esperando, la ley dominical, porque ya se dio el primer paso. ¿Ves? Pero usted está en España, ¿verdad, pastor? Sí, Fue el año pasado. ¿Qué año fue el que hubo gran apagón en España, en algunos lados de el año Italia? pasado, El año pasado fue. sí, Entonces, mire bien también lo que podría pasar, ¿sí? Eh, el papado ha propuesto el domingo como la vacuna para el cambio climático, ¿sí? Climate Sunday le llama inclusive, domingo climático le llama. ¿Qué tal, pastor? Porque esto podría ocurrir, ¿sí? Que hubiera un gran catástrofe climático o un gran apagón a causa del clima, o sea, que lo sufran en Europa, por así decirlo, ¿verdad? Toda la gente que vive en Europa, indistintamente de la religión a la que pertenezca. O qué tal que lo padezcan en el Medio Oriente. ¿No cree usted que después de eso el humano estaría más dispuesto a unirse también sí. Eso es un por una, detalle que, por una gran catástrofe, ¿verdad? sí, eso es un detalle que no podemos pasar por alto. Eso puede suceder. Pero te menciono Ahora, lo del islamismo porque es un fenómeno que se dio que nadie se lo esperaba. Nadie sí, ahora, esperaba este detalle. usted mencionó aquel evento de los 10 mandamientos de la tierra. Para ese evento salió publicado un libro interesantísimo. En ese libro, diferentes religiones, no necesariamente cristianas ni musulmanas incluso. Había gente de la Pachamama, de otras cuestiones así, ¿verdad? De aquí de América del Sur y todo. Y entonces hablaban ahí
de la madre naturaleza, de la madre tierra. Y entonces establecían, mire qué interesante, ahí en ese documento se establecía, ya se estaba trabajando para modificar una disposición que ya existe. Es un tratado internacional que se llama el Estatuto de Roma. Y este Estatuto de Roma es básicamente la ley bajo la cual se rige la Corte Internacional de Justicia. Mira 4 tipos de delitos. Pues entonces, en ese documento, el Papa y varias gente más, no solamente el Papa, eran otros también, estaban abogando para que se modificara ese Estatuto de Roma y se introdujera una 5ª categoría de delito. El ecocidio la llamaban ellos. Ecocidio. Entonces, Y ese ecocidio tiene que ver con qué específicamente? ecocidio tiene que ver, pastor, con delitos contra el clima. Y si la vacuna para el clima es guardar un día a la semana, el domingo, para que la contaminación baje en un séptimo, porque son 7 días de la semana, ¿verdad? Sí, Si descansa un día, la contaminación baja en un séptimo. Entonces, así se combate el cambio climático. sí. Entonces, ya estaban ellos abogando para modificar ese Estatuto de Roma. Ahora, como es un tratado internacional, todos los países firmantes de este Estatuto de Roma están obligados, A cumplirlo. está por encima de la constitución de cualquier país, ese tratado internacional. Sí. Aquí vemos Entonces, nosotros, sí, es interesante que por ahí también se puede estar trabajando ya en un marco legal sí, sí. Aquí para también acusarnos, tenemos, ¿verdad?, de ecocidio, y ahí ya no vamos a ser juzgados, pastor, por sí, tribunales nacionales, sino que directamente por la una Corte corte Internacional de internacional. Justicia. La Haya. Sí, Sí, sí. Eso, todo lo que está sucediendo, todos estos acuerdos que están teniendo la ONU, la OMS y todos estos organismos, ellos se están coaligando. sí, Al final de todo esto, cuando no alcancen los objetivos que ellos se han trazado, ellos van a decir que hay un pueblo que no se, que no se adhiere a sí. ese orden mundial que ellos pretenden Es establecer. más, van a estar cayendo las primeras plagas, y si uno se pone a analizar así fríamente, Sí. estas plagas son cambio climático, pastor. Sí, tenemos que tener en cuenta también lo siguiente, que la tecnología, los gobiernos están echando manos de la tecnología para lograr sus fines. Tenemos al También. proyecto Blue Beam, tenemos al proyecto HARP, con el cual ellos están trabajando con el clima, ¿verdad? Sí. Y de Más esa la forma, inteligencia artificial, más la y la inteligencia artificial. inteligencia artificial Sí, también. sí. La inteligencia artificial, habemos mucho que pensamos que eso es un proyecto verdaderamente satánico. Satánico. Sí, yo lo creo también igual. Sí. Entonces, Yo así lo creo también. todavía muchos están usándolo, lo han empezado a usar para la prédica del Evangelio. Sin embargo, cuando este cerebro de inteligencia artificial quiera empezar a emitir prédicas donde podemos aparecer tú o yo o cualquiera predicando, pero la gente nos va a estar viendo a nosotros, pero lo que estamos diciendo va de acuerdo, acomodado a lo que la inteligencia artificial quiera decir. Es decir, correcto. Sí, Es más, incluso, pastor, tengo yo conocimiento de hermanos adventistas que ya no están estudiando tanto el Espíritu Profecía ni la Biblia, sino que sus temas son se lo sacados consultan a de... la inteligencia Sí, artificial. De ahí sí, están sacando, de ahí están estudiando, pues. Imaginen lo peligroso que es esto. sí, ya me di cuenta de eso, hermano. Ya me di cuenta de eso. Yo mismo acá, cuando estoy investigando, pues echamos mano de las enciclopedias que están allí por internet. Inmediatamente no nos están respondiendo ya como antes, que si el Wikipedia o la enciclopedia tal no, nos está respondiendo, es la IA. Ella es la Sí, que nos da ahora el concepto, y no solamente nos da el concepto, sino que nos dirime una serie de información que realmente es como que si nosotros mismos nos hubiésemos puesto a hacer el sermón, a redactar el tema. La correcto, inteligencia artificial ya exactamente, te lo da. Sí, exactamente, ya yo he exactamente. verificado eso. Entonces, pastor, mire aquí,
como Dios mira que todo esto está sucediendo ya, Él está acelerando también en el juicio, ¿verdad? El juicio va avanzando precisamente para lo que dijimos aquí en Hechos tres Todo, diecinueve, todo va para paralelo. purificarnos, para que cuando se dé este evento ya haya un pueblo capacitado para poder ser sellado y recibir la lluvia tardía y dar el Ese, fuerte pregunta. Esa es la el, respuesta de Dios sí, ante todo lo que está sucediendo ahorita. sí. El sellamiento es un proceso que tenemos que hacerlo diariamente. No es como Así es. muchos dicen que cuando morimos es que somos sellados. No, somos sellados diariamente. Cuando morimos se confirma el sello. Sí. Pero nosotros somos sellados estando vivos, como lo dice Ezequiel 9. Pero muchos han detenido ese proceso. Han detenido ese proceso porque detuvieron su proceso de santificación y entonces están aliados o están imbuidos en los afanes de la vida o en los diferentes festivales del mundo o en las tradiciones del mundo, en los cultos del mundo. Y eso está sucediendo. Por eso, antes de terminar, la pregunta sería la siguiente, hermano Gerardo. ¿Tú crees que el adventismo está preparado para enfrentar esta situación en la cual ya estamos? ¿O el Señor va a tener que llamar a otros para que ocupen nuestro lugar? No, no, yo creo que sí está preparado. Ahora, déjeme definirle el adventismo, ¿sí? Definirlo. El adventismo no necesariamente es la corporación. El adventismo es el grupo de creyentes que creen en el mensaje de la segunda venida de Cristo, que creen en Ellen White. Repito, pueda que sí haya miembros de la corporación, pueda que hayan pastores y todo, pero no necesariamente me estoy refiriendo al adventismo como la iglesia corporativa que conocemos. No toda la iglesia está preparada, pero sí hay un grupo de adventistas que por la gracia de Dios simplemente estamos despertando, estamos viendo lo que está sucediendo y estamos sonando la trompeta, la voz de alarma. Creo que este pueblo sí se está preparando. Sí. En todo caso, te está preparado aquellos 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. No Exactamente. toda la organización, sino Lamentablemente. 7,000. Sí, Quisiéramos que fuera toda, ¿verdad? sí, Eh, sí. es lo que todo, seríamos las personas más felices del mundo, creo Sí. yo, Eso es el si deber todos nos ser. uniéramos y diéramos con todos nuestros recursos, con todos nuestros dones y talentos que tenemos, el mensaje Sí, final. Seremos las así personas más es. felices del mundo, pero Así no está es. sucediendo eso. No Bueno, está sucediendo, el Señor lamentablemente. cuenta con 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. Y en esos 7,000 tenemos que garantizarnos que estemos tú y yo allí. Y que Amén. estén también todos aquellos que podamos arrastrar hacia este objetivo común. Muchos se van a quedar, muchos van a quedar postrados recibiendo el soplo satánico, Sí. mientras el verdadero pueblo va caminando hacia la Canaán. Bueno, mi hermano Gerardo, ha sido un Hacer, placer pastor. haber Igual. conversado contigo. Me gustaría volverlo a repetir. Nos apartamos un poquito de lo que era el tema en sí, el 22 de octubre. Sí, pero Quería creo que quedó muy recordar, bueno el tema al final. Creo que salió muy bien. qué bien, haber recordado a Irán Epson atravesando el El maizal. campo. Sí. Sí, siendo iluminado, el Señor le mostró al santuario celestial y la labor que iba a comenzar allí. Y nosotros debemos ser un Iron Epson en nuestros días. Debemos mantener nuestra mente también en esa visión de lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo y que pronto va a salir de allí. Amén. Si tienes alguna otra No, palabra, no, mientras Cristo está ahí, pastor, los ángeles están reteniendo los vientos. Lo único que podría adicionar quizás es como una recomendación a a los hermanos que nos van a escuchar, que lean primeros escritos, página 279, 280, para que miren lo que está sucediendo ahorita, que Cristo está reteniendo los vientos todavía, pero lo que va a suceder muy pronto, una vez que Cristo se cambia de vestiduras y el ángel llegue a dar la noticia de que ya todos han quedado sellados. Eso ajá, lo comparamos con Ezequiel 9, por ejemplo. así es. Es un pasaje. Es más, eso de primero escrito es como un comentario bíblico de Ezequiel 9 y que lo estudiamos juntos.
para que tengamos en cuenta qué es lo que está sucediendo hoy en día, a dónde estamos parados en esta línea profética. Esa sería la Amén. recomendación que podríamos hacer. Amén, mi hermano. Bueno, ahora te voy a comprometer para otro programa similar a este. Me gustaría conversar contigo tus apreciaciones con respecto a los 144.000, ahondar un poquito más sobre el juicio de los vivos, ahondar en este pregón que ya ha comenzado, va por pequeñas gotas, pero ya ha comenzado, y cómo nosotros tenemos que afinarnos para hacer esos atalayas que el Señor necesita en las murallas de Sión. Así que voy a dejarte esa motivación en el día Perfecto, de hoy pastor. y tú me dirás cuándo podemos. Con mucho gusto. Cuando quiera nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En el día y lo hacemos. Con mucho gusto, Amén. pastor. Amén. Y gracias, mi hermano, te repito, por darme esta oportunidad de Gracias a conocerte usted por la invitación y de también. ahondar en tu mente a ver cómo estás, si estamos Un sintonizados. fuerte abrazo a los hermanos desde aquí, desde Honduras, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Gracias, pastor. Igualmente Gracias por para haberme ti, para tu escuchado. familia, para tus hijos, tu esposa. Bueno, ahora, por favor, despídenos en oración por el día de hoy. Oramos. Padre amado, gracias damos, Señor, por la tecnología. Esta tecnología que tú la has dejado, así como dejaste la imprenta en 1517, así tienes la tecnología hoy, para que a pesar de las distancias podamos estar unidos. Amén. Unidos, estudiando, platicando, pensando en tus negocios, Señor Santo, en tu Amén. palabra, en estos eventos finales que tanto nos apasiona, Señor, de entender, así como Miller sintió en aquel momento, que tu segunda venida está pronta, Señor Santo. Padre, pedimos una bendición muy especial por las personas que van a escuchar este tema, una bendición muy especial por el pastor, y pedimos, Señor, que nos siga despertando, que no permitas que nos durmamos, que tengamos aceite extra en nuestras lámparas, Amén. estemos preparados para la crisis que viene. No será fácil, pero con el poder de tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo, eso nos va a habilitar para pasar las pruebas que vienen por delante. Gracias, Gracias. Padre, por habernos acompañado. En Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Bien, mi hermano Gerardo, también te envío un fuerte abrazo desde acá. Gracias, Pastor.